ahí yo comencé a meditar sobre qué yo puedo decir que no se haya dicho, porque todo el mundo nos dice, perdonar sana, si tú perdonas se te va a quitar la carga, perdonar es una fortaleza, no es una debilidad de carácter, perdonar es recordar sin dolor, y eso ya nosotros lo sabemos, o por lo menos ha hecho rema en nuestros corazones. Entonces yo dije, ya yo sé sobre lo que yo voy a predicar, porque yo decía, ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo hago? Y eso es lo que yo quiero predicarles a ustedes hoy, el camino hacia el perdón. Y yo les voy a compartir un poco cómo fue que yo lo hice, ¿verdad? Y siempre he creído que la mejor manera de uno predicar o decir algo es desde nuestra propia experiencia, porque no es nada que nadie me contara, es como yo lo hice y como yo lo viví. Yo cuando comencé en este camino hace aproximadamente 10 años, ya yo necesité acompañamiento terapéutico, además de poner a Dios en mi corazón. Y la persona que me acompañaba en ese tiempo me decía, haz un cuadro y haz una lista de cómo es que tú lo vas a hacer. Y yo hice este cuadro y lo llamé Mi ruta hacia el perdón. En la primera columna yo puse con quién yo estaba resentida, y en la segunda ponía por qué, y en la tercera cuál era mi parte. Cuando yo empecé con la primera columna, la persona que me estaba acompañando me decía, primero vas a poner a Dios y después a ti. Y yo decía, ¿a Dios? No, yo no estoy resentida con Dios. ¿Estás loco? ¿No? ¿Cómo puede una persona estar resentida con Dios? Y cuando yo comencé a hacer ese inventario genuino de mí misma, me di cuenta de que sí, estaba muy resentida con Dios, porque cuando yo tenía 21 años, yo tuve mi hijo mayor. Carlitos fue un hijo deseado, buscado y bien recibido. Yo me casé porque yo quería tener un hijo y quería hacerlo bien. Y como al año y medio de estar casada, yo salí embarazada. Y con mucha ilusión, yo estaba en la universidad, estaba estudiando el último año de mi carrera, estaba estudiando Derecho, que en Venezuela la carrera dura 5 años, y era una estudiante aventajada. La persona que estaba más cerca de mí, nosotros nos graduamos 110 personas, y la persona que estaba más cerca de mí tenía 35 años y yo tenía 21. Me gradué con honores, etcétera, etcétera. Entonces se suponía que mis hijos tenían que ser personas inteligentes, brillantes, más inteligentes que yo, o sea, casi que uno superdotado, porque eran los hijos de Carmen Vargas, pues. Y cuando él nació, la enfermera se me acerca y me dice, a ese niño hay que hacerle un estudio genético. Y yo no sabía de qué ella me estaba hablando y por eso yo no entendía. Cuando llegó el médico, él me dice, yo le digo, doctor, la enfermera me dijo que hay que hacerle un estudio genético al niño. ¿Qué es eso? Y él me dice, bueno, ese niño tiene rasgos de mongolismo. Él cerró la puerta y se largó por ahí. Y yo me quedé así como que, ¿qué es esto? Total que yo me fui para mi casa con el niño y fueron unos días muy difíciles. Yo lloré mucho, lloraba mucho. Yo le decía, Dios, pero y no era ni siquiera Dios como yo lo veo hoy, sino al Dios que yo le creía en ese momento, que yo rezaba, iba para misa, exactamente. Y yo le decía, llévate ese niño, tú no puedes traer a un niño al mundo así a sufrir, porque el genetista me había dicho, eso va a ser un bojote, eso no va a hablar, no va a caminar, se va a quedar así, que si acaso va a aprender a decir mamá o papá, o sea, me dijo muchas cosas muy feas. Y entonces yo lloraba y desesperada. Y yo tengo lo que se puede decir una fortaleza, porque yo en principio cuando me sucede algo, yo hago igual que todo el mundo, yo lloro, chillo, pataleo, berrincheo, me quejo, peleo con Dios, pero después yo me quedo siempre mirándome al espejo y yo digo, bueno, tú estás montada en este burro y hay que arrearlo. Yo les estoy hablando de hace 39 años, cuando tener un niño con una condición especial era un estigma. La gente no los quería, los veían con asco, con vergüenza. Yo me recuerdo estar en el súper y la gente daba la vuelta para verle la cara a Carlito 2 y 3 veces, pero como yo toda mi vida he sido loca, a mí eso me da 3 pitos. Y yo andaba con mi muchacho para todos lados. Entonces yo agarro y empiezo a buscar información. Yo le estoy hablando hace 39 años. En donde no había ni internet, ni celulares, nada. Uno tenía el teléfono de la casa, ese de la rosquita, que tú tenías que darle vuelta, y si tú salías para la calle, tú estabas incomunicado. Y empecé a buscar información. Y di con un centro que se llama Instituto Venezolano de Desarrollo Integral del Niño, en donde ellos, en vez de
tratar al niño, que lo hacían porque él tenía terapia ocupacional y terapia de lenguaje 2 veces a la semana, entrenan a la familia para que el niño tenga calidad de vida. Y yo tuve la bendición de que mi mamá y mis hermanos se embarcaron en eso conmigo. Y nosotros empezamos a hacer todo lo que fuera necesario para que él tuviera calidad de vida. Y ante ese panorama adverso de que me dijeron a mí los médicos y los genetistas al principio, Carlito cuando tenía 3 años dejó los pañales, ya él empezó a caminar. Cuando él tenía 10 años, él ya estaba hasta leyendo. Escribir le costaba un poquito más porque los niñitos Down son muy hipotónicos, ellos son flojitos de los músculos. Y entonces tenía que hacerle muchas terapias y muchas cosas, y él de por sí no le gustaba mucho escribir, pero él estaba ya aprendiendo a leer. ¿Qué pasó? Un día, un 7 de octubre de 1996, él estaba un poquito quebrantado y yo no lo descuidaba a él de su salud porque él había sufrido mucho de las vías respiratorias, le había dado laringitis, laringiotraqueitis, neumonía basal derecha, operado de amígdalas, de adenoides, y hubo momentos en que él estaba lo habían pullado tanto que le agarraban hasta la vena en la cabeza. Entonces yo no lo descuidaba y como él tenía un poquito de fiebre, yo le digo, mira, no vayas, no vas a ir para el colegio porque tengo que llevarte para el médico. Y él se puso bravo porque a él le encantaba su colegio. Era el único colegio que había en Caracas en esa época para niños con una condición especial. No había aula integrada, nada. O sea, eran puros niños con esa condición y los estigmatizaban, los escondían, todo lo demás. Y cuando yo me quedé un poquito más dormida porque yo también estaba enferma y de repente oigo una gritería en mi casa. Y es Carlito, es Carlito, es Carlito, es Carlito. Y cuando yo salgo de mi cuarto, encuentro a mi hermano menor tirado en el piso con él arriba. Y estaba tirado, o sea, yo le decía, párate, vamos a llevarlo para el médico, párate. Y nosotros salimos corriendo todito, y entre que nosotros llegamos de la casa a la clínica, que quedaba a 7 minutos, y es cuando mucho, él estaba muerto. Y entonces yo estaba súper enojada con Dios. Yo decía, no es posible que tú me digas a mí que este niño iba a tener esta condición, que tú me dijeras que no iba a caminar, que no iba a hablar, no sé qué más, y después de 10 años, así en 7 minutos, todo el esfuerzo de una vida, o sea, se va, desaparece. O sea, fue muy, 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 muy duro. Y yo recuerdo que eso fue como a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde yo estaba en mi casa con las cenizas, porque yo no quería, yo creo que yo no hubiera podido soportar ver que lo meten en un hueco y le echaran un poco de tierra arriba. Yo no hubiera soportado eso. Y yo estaba en mi casa y al siguiente día yo fui a trabajar. Yo saqué todas sus cosas, regalé la ropa, la cama, todo. Yo saqué todo, o sea, yo borré eso de mi vida y al siguiente día yo seguí como si nada. Lo más grave que me pasó a mí es que yo tuve como 3 años sin dormir, que para mí eso era una tragedia, porque yo nunca he tenido problemas para dormir. Y continué mi vida, seguí mi vida, como que si nada había pasado. Llegué a los pies de Cristo con mucho dolor y comencé a hacer ese trabajo y reconocer que estaba muy enojada con Dios. Estaba muy enojada con Dios porque yo no podía entender que Él me daba ese niño que fue una bendición para mi vida, que fue mi más grande lección de amor, que me demostró todo lo que es capaz una madre de hacer por un hijo. Llevárselo así en 7 minutos, porque no pasaron ni 7 minutos. Y después de tanto pasar, tanta enfermedad, tanto dolor, a él no le gustaba salir de noche porque él entendía que salir de noche era que lo pullaran. Y a veces nosotros nos queríamos ir los viernes en la noche para la playa y no podíamos salir porque él no quería, se tiraba en el piso y no había ni forma ni manera de que él se montara para irnos, porque él físicamente sufrió mucho, aunque fue un niño amado, recibido, o sea, él era como que el centro de nuestra casa. Y yo, ya llegando a los pies de Cristo, un día viene a mí esta palabra que está en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Yo sabía que aún en mi dolor, en mi molestia, en mi incomodidad con Dios, Dios ya me había perdonado. Dios me había perdonado porque yo estaba brava, estaba enojada con Él. O sea, y yo veía a Dios como un Dios castigador. Me había castigado porque se llevó mi hijo. Y eso hizo que yo hiciera cosas de las que yo no me siento orgullosa.
Y ahí fue donde comenzó mi camino. Comencé yo a reconciliarme con Dios y a hacer lo que me tocaba, ¿verdad? Y ya cuando yo tenía mi corazón sano con Dios, yo estaba lista para dar el siguiente paso. Entonces, volví al segundo, que era perdonarme a mí misma. Yo me puse en mi listica ahí en el segundo lugar y comencé a poner todo ese poco de cosas por las que yo estaba resentida conmigo. Y aquí yo me di cuenta que yo me sentía muy culpable cuando Carlito se murió. Porque cuando él estaba chiquito, cuando él estaba recién nacido, yo no quería que él sufriera y no era que yo quería que mi hijo se muriera, pero yo decía, Señor, llévate a este niño, Dios, llévate a este niño, no traigas un niño al mundo a sufrir. Y entonces yo decía, Dios me castigó porque yo le deseaba la muerte a mi hijo. Me sentía una mala madre, me sentía como que yo era el ser más despreciable de la bolita del mundo. Y yo me convertí en una mujer resentida, amargada. Comencé a hacer cosas que no le agradan al Señor. Yo decía, yo de aquí para adelante puedo hacer lo que a mí me dé la gana porque a mí nada más malo me puede pasar. Y créanme que yo comencé a hacer lo que a mí se me daba mi regalada gana. A mí lo único que me sostenía en ese tiempo era mi hijo, el que seguía, que es Iván, que está aquí, por cierto. No se lo vamos a dar gracias a Dios. Era lo único que me sostenía, porque yo lo veía a él y lo veía tan pequeño, tan indefenso, sufriendo porque se murió su hermano, que yo me aferré a él. Eso es lo que a mí me sostenía en ese tiempo. Yo recuerdo que él me decía, mamá, vamos a salir a comprar un teléfono, vamos a comprar un teléfono. ¿Un teléfono para qué, muchacho? Deja tu fastidio. Y me decía, es que tenemos que mandarle un teléfono a Dios para el cielo, yo necesito hablar con mi hermano. Y cada vez que él me decía esas cosas, o sea, a mí se me partía el corazón. Y me decía, mamá, yo hoy no voy a comer, voy a dejar de comer para que el corazón me deje de funcionar porque yo me voy para el cielo con mi hermano. O sea, él también sufrió todo eso, o sea, todo. Yo pasaba por la puerta del cuarto de mi mamá y yo la veía tan desesperada, porque ella decía, ¿dónde lo busco? ¿Dónde lo busco? Y yo le decía a mi hermana, anda, ve para donde mi mamá, yo no puedo cargar con ella. O sea, yo no puedo conmigo, menos voy a cargar por ella. Hice muchas cosas de las que yo no me sentía orgullosa. Yo recuerdo que una vez yo estaba enferma y yo sabía que yo me tenía que operar. Y me llaman unas amigas y me dicen, mira, vamos para tal discoteca. Y yo le digo, ok, está bien, yo voy para allá. Y yo me monto en mi carro y me voy para la discoteca. Y cuando llego allá, le digo a ellas, de aquí yo me voy a ir para emergencia porque me van a tener que operar de emergencia. Y ella decía, Chulde, tú siempre con tus loqueras. Y de verdad, yo salí de las discotecas para la emergencia y no me podían operar porque yo tenía tanto alcohol en mi sangre que los médicos no me podían operar en el mismo momento porque necesitaba una anestesia general para la operación que me iban a hacer. O sea, yo me hice tanto daño yo misma que yo tuve que comenzar a listar todas esas cosas. Yo le puedo seguir contando cosas de una lista infinita de todos los disparates que yo hice, de lo que me causé daño, me lastimé a mí misma porque entendía que lo estaba haciendo bien porque no tenía a Dios en mi corazón. ¿Y qué palabra me acompañó en ese tiempo? El Salmo 103, 1 y 5, que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia tu boca de modo que rejuvenezcas como el ávila. Y eso fue lo que hizo Dios en mi vida. Eso fue lo que hizo Dios. Sanó mi dolencia, sanó mi corazón, me reconcilió con Él, me reconcilió con Él mismo. Y fue cuando yo comencé a tener paz y libertad. Y yo les estoy hablando que esto lo comencé yo a hacer 17 años después de la muerte de mi hijo. Yo estuve durante 17 años cargando con ese dolor, con esa tristeza, con esa amargura, con esa falta de perdón en el día a día. Y de verdad que yo era una mujer amargada, acomplejada. Sentía que la gente hablaba de mí, sentía que la gente me criticaba, además estaba gorda, no me quería ni yo misma. Eso era una locura. Y yo tuve que comenzar a hacer las paces conmigo y empezar a perdonarme a mí. Y seguí avanzando. Después comencé a perdonar mi pasado. Ese es el paso 3. Váyanselo anotando porque así es que yo voy a orar para que ustedes lo hagan. Comencé el paso 3 y comencé a perdonar mi pasado. Y empecé a ver
todas esas cosas con las que yo venía arrastrando y fui entregándoselas a Dios una a una. No fue un proceso fácil, fue muy doloroso, porque de repente ver que yo hice cosas indebidas, y cuando era perdonar mi pasado no era nada más lo que me había hecho yo, era lo que le había hecho a todo el que estaba alrededor mío, a mi mamá, a mis hijos. Me tocó ponerme a cuenta con mis hijos, pedirles perdón, porque yo los amaba tanto y los quería proteger tanto que no supe dar amor responsable. Los quería complacer en todo y les hice daño. También tuve que ponerme a cuentas con ellos, con las personas que trabajaban conmigo en Venezuela. Ya yo estaba viviendo aquí en esa época. Yo los obligaba, como yo los trataba bien y trabajaban conmigo y tenían un buen sueldo, ellos tenían todos que hacer lo que a mí me diera mi gana. O sea, los viernes se tenían que quedar todos conmigo en la oficina hasta que a mí me diera la gana, bebiendo, haciendo lo que yo quisiera. Y entonces yo comencé a ponerme a cuentas con todo el mundo, con mi pasado. Empecé a decirle, empecé a enmendar. Y yo siempre, mi oración a Dios era que yo le decía: Señor, ponme las circunstancias, la manera y la forma en que yo haga esto sin que sea doloroso para mí. Y así fue. Me fue poniendo cada cosa, cada persona, cada momento para yo poder sanarme y para yo poder llevar ese mensaje de fe, de fortaleza, de esperanza, de perdón, de que con Dios es posible. Y la palabra que me acompañaba en ese tiempo está en Santiago 5:20, que dice: sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Miren qué poderosa afirmación. Pero si yo no reconozco que yo había hecho cosas que no le agradaban al Señor, si yo no se las entrego, no es verdad que Dios me iba a salvar de la muerte y que iba a cubrir mis pecados. Y créanme que cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo estaba espiritualmente muerta. O sea que muerta ya estaba. Y Dios me sacó de ahí. Yo hoy en día le puedo decir a ustedes con toda la autoridad que yo me siento tranquila, me siento en paz, que me siento conforme, que estoy agradecida con Dios, que me siento libre, que no hay nada que me ate, que no tengo dolor, que tengo situaciones. Sí, yo no tengo una vida perfecta, que yo me equivoco todos los días. Sí, me equivoco todos los días y mucho. Pero mi vida es completamente diferente, pero yo tuve que ir haciendo cada una de estas cosas. Y yo no le voy a decir que esto fue de la noche a la mañana, ni que yo me levanté hoy, ay sí, yo voy a hacer esto, voy a hacer la lista. Yo creo que nada más la lista me tardé como 4 meses haciéndola, porque es difícil ponerse en contacto con esas cosas. Uno empezar a poner ahí, mire, y cuando tú comienzas a ver esa lista, tú dices, bueno, pero la verdad que yo estaba loca. Y así yo fui, así poco a poco, tuve la decisión, tuve la determinación y le pedí a Dios que me acompañaran y me acompañó. Después, ustedes saben que los cuartos en mi lista eran mi papá y mi mamá, ¿verdad? Y eso lo tenemos que hacer todos, porque no es verdad que uno no se quede resentido con el papá y la mamá. Con mi papá fue muy fácil, porque mi papá murió cuando yo estaba muy joven, él tenía 19 años, y verdaderamente que mi papá, aunque no era un padre presente, él conmigo era súper especial. Mi papá decía que yo era la niña de sus ojos, que yo era la hija que él más quería. Nosotros éramos 6 hermanos, pero él siempre decía, la única que es hija mía es Cari. Él me decía Cari. Los demás, todo ese poco negro no son hijos míos, decía él. Y el que era bien oscurito era él. O sea que para mí con él fue muy fácil y siempre tengo recuerdos muy hermosos de él. Yo recuerdo que cuando yo me fui a inscribir por primera vez en la universidad, que yo tenía 17 años, yo estaba asustada porque imagínate una niña de 17 años por una universidad, así, esa cosa yo la veía como grande, como monstruosa, y mi papá nunca se ocupó de esas cosas para nosotros. Yo le dije, acompáñame para la universidad a inscribirme, y él me acompañó, y ese recuerdo yo lo atesoro en mi corazón. Entonces yo perdonarlo a él y pedirle perdón a él, que lo hice a través de una carta, ya él después muerto, porque también le hice cosas que no se debían hacer, como retarlo, gritarlo, porque tampoco era que yo era demasiado mala hija. Fue fácil y como que pasé. Pero cuando me tocó mi mamá, Dios mío, esa lista era, pero larga, muy, muy larga. ¿Qué me funcionó con la lista de mi mamá? Escribir cada cosa que pasó, cada hecho que pasó, uno a uno. Yo creo que en eso yo me estuve como fácilmente 4 meses, poniéndolos todos uno a uno. Y ahí llegó un momento que yo me di cuenta, cuando yo empecé a ver cuál fue mi parte,
que muchas veces mi mamá no me hizo nada. Yo permitía que ella me hiciera. Yo permitía por miedo, por vergüenza, porque por baja autoestima, pero yo no me quería. Permití cosas con las que yo después me resentí. Y hubo momentos en que yo fui la que le hice a ella. Y yo era tan descarada que yo estaba molesta. Y entonces aquella lista tan extensa se redujo como que casi a nada. Y entonces llegué a esta palabra que está en Lucas 6:37, que dice: no juzgues a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes están perdonados. Y me llegó así como que hizo rema mi corazón y yo comencé a ver la conducta de mi mamá sin juzgarla para yo sanar. Y eso es bíblico, eso no se me ocurrió a mí, eso me lo dijo Dios. No la juzgues. No la juzgues porque ella tenía su propio inventario, ella tenía su vida, ella tenía su pasado y también su vida fue dura y difícil. Y lo más triste de todo eso, que buena parte de la vida de mi mamá yo la conocía. Porque mi mamá me contaba las cosas, pero yo no quería escuchar, porque yo estaba muy enfocada en mí misma, en mi dolor, en mi tristeza, para yo poder ocuparme o ver el dolor de ella. Y así yo comencé a sanar mi relación con mi mamá. Comencé a verla, comencé a ver qué pasó sin juzgarla. Y eso fue para mí de bendición y de liberación. Y miren lo que me pasó. Ya estando yo aquí, yo comienzo a escribir mi devocional que habla del perdón, que está aquí, que es más o menos, yo escribí todo eso a través de un devocional de 40 días. Y yo comencé, mi mamá estaba en Venezuela y estaba enferma de cáncer. Se suponía que el cáncer que ella tenía, con 3 ciclos de quimio, ella iba a estar sana. Total que ella iba como por el 9º ciclo de quimio y le repetían otro, y le repetían otro, y le repetían otro. Y una señora de la edad de ella, tenía como 70 años, y ustedes saben todo lo que eso la deterioraba. Y yo comencé a mandarle los versículos y la reflexión que me daba a mí el Señor cada día del devocional. Pero yo no le decía nada para que no me rellenara. Porque ella era católica, apostólica, romana, de José Gregorio Hernández, de la Virgen del Valle y de todos los demás santos y coros que quieran. Yo se lo comencé a mandar, y ya estaba en el 9º ciclo de quimio, le habían dado un descanso para repetirle los exámenes y comenzar el 10º ciclo. Yo le empiezo a mandar eso, y un día X ella me dice, ya cuando íbamos por el día 15, más o menos 16, ella me dice: tú no sabes todos los años que me ha quitado de encima eso que tú me mandas todos los días. Me siento como liviana, como una carga, porque aunque yo no te digo nada, yo lo leo y le digo a Dios que me diga qué me está diciendo con eso. El cuento es que cuando ella fue esa semana siguiente, que ella me dice eso, a hacerse los exámenes, estaba libre de cáncer. Y esto no es nada que nadie me contó, yo lo viví. O sea, no es que me lo contaron, que lo vivió la fulanita, no, lo viví yo misma. Y eso para mí fue tan sanador que después de eso, como a los 2 años, mi mamá partió con el Señor y mi relación con ella estaba en su mejor momento. Yo me recuerdo que ella me decía: mi hija que más me quiere eres tú, porque yo hablo contigo todos los días, a cada rato. Yo la tenía a ella en Instagram, en Facebook y en mi celular, y ella me escribía por cualquiera de las. Si ella estaba en la computadora, me escribía por Facebook. Si estaba en el celular y le provocaba, me escribía por Instagram. Y yo siempre le contestaba, porque en ese momento yo era una verdadera hija. Yo era una hija amorosa, una hija que la entendía, una hija que sanó su relación con ella, que la perdoné y que le pedí perdón y me puse a cuentas con ella. Y cuando ella partió con el Señor, yo estaba en paz, estaba tranquila. Estaba tranquila porque yo hice mi parte, pero si yo no hubiese decidido hacer todas esas cosas, hasta el día de hoy yo estaría cargando con eso también. Que ella partió y yo no pude hacer las paces con ella, no pude hacer las paces con todo lo que pasó. Y eso fue sanador, siguió trayendo libertad a mi vida. Y es lo que yo invito a ustedes que hagan en la suya. Empiecen a ver cuáles son esas personas, empiecen a hacer esa ruta y ustedes van a ver lo poderoso de lo que Dios va a hacer en medio de ustedes. Después, yo seguí con mi lista. Yo dije, bueno, aquí vamos a ver quién sé. Y pensaba en mis hermanos, en mis amigos, en todo el que estaba alrededor, en los papás de mis hijos. Pues es un hueso duro de roer.
empecé a pensar en todas esas cosas y la palabra que venía a mi vida era Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Esto no quiere decir que esto es un día a día. O sea, esto no es que tú hiciste la lista y crees que ya estás sano, que ya no te vas a llenar más nunca de dolor, ni de resentimiento, ni que no te vas a enojar con la gente, porque no es verdad, somos seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos los días nos vamos a enojar con alguien y vamos a querer matar a alguien. A mí me pasó esta semana que fui para La Sirena y yo estoy en la fila de la caja rápida. Y la muchacha, yo tenía una lechuga, un chocolate, ¿y qué era lo otro? Una lechuga, un chocolate y una funda de menta. Tenía estas 3 cosas ahí. Cuando voy en la fila, yo tengo como 3 personas adelante y la cajera me dice, esto es nada más para comida lista. Y la persona que ella le estaba cobrando tenía como 10 libros. Y el que seguía delante de mí tenía un cartón de huevos. Y la otra que estaba delante de mí sí tenía una sopa que había agarrado ahí en la cosa de la cocina. Y yo le dije, mire, ¿con qué se cocinan los libros? Y los huevos esos están chancochados. Le armé un show a la muchacha y le dije, mira, tú sabes que tú me vas a cobrar y si no, yo voy con un supervisor. ¿Cómo es eso que tú me das? Y por ahí yo me fui, esta que está aquí, que habla de perdón todos los días. Y ella, por esa tontería, yo me disparé y me fui por ahí para allá. No le dije grosería porque hoy en día yo pretendo no entregarle mi vocabulario al Señor y no decir cosas feas, pero no hace falta decir grosería para maltratar a una persona. Porque yo le dije así que oyera todo el mundo cómo se sancochan los libros. Los huevos están sancochados, ¿dónde los consigo sancochados? Para yo ir a buscar huevos sancochados y tú me los… Bueno, yo le dije de todo. Y después que me tocó hacer, devolverle y decirle, perdóname. Si ella lo hace y no lo hace porque fue que le caí mal de gratis, el problema de ella no tiene que ver conmigo. La que tiene que hacerlo y ponerse a cuenta con Dios soy yo. Y eso se lo digo porque… Por eso, porque esto es un día a día, todos los días entregarle nuestro dolor, nuestro resentimiento, nuestras cargas, nuestros enojos al Señor. Y miren lo que a mí me pasó. Hace como 2 años, ya yo había hecho todo mi proceso conmigo, había sanado lo de la muerte de mi hijo, había sanado con mi papá, con mi mamá, me había puesto a cuenta con mis hijos, con mis hermanitos carnales, con todo el que yo entendía que yo me tenía que poner a cuenta. Y un día yo estoy en una actividad y la persona que estaba predicando me dice, mira Carmen, tú tienes que perdonar. Y yo no tengo que perdonar, ya yo perdoné a todo el que yo tenía que perdonar, chica, tú eres como loca. Y esa palabra comenzó a retumbar en mi corazón. Tienes que perdonar y tienes que perdonar y tienes que perdonar y tienes que pedir. No, ella me dijo, tienes que pedir perdón. No tengo que pedir perdón a nadie. Yo estoy a cuenta con Dios y estoy a cuenta con todo el mundo. Y en la noche, cuando yo estoy orando, el Señor me decía, claro, pídele perdón a Carlos papá, al papá de Carlito, mi hijo mayor. Y yo, no son disparates, mi Dios no me está diciendo eso. Y yo me levanto el domingo en la mañana y eso sigue retumbando en mi corazón. Y era el mismo Espíritu Santo que me estaba diciendo. Total que el lunes en la mañana yo sigo con eso y yo de fresca le digo a Dios, yo le digo, bueno, vale, si tú quieres que yo haga eso, que sea ese tipo que me escriba. No va a estar pidiéndole perdón a ese mal padre. Bueno, ya yo por ahí me fui. Y además yo no lo tenía a él, yo no lo tenía ni en Instagram, ni en Facebook. Yo hacía mucho tiempo que yo había borrado a ese hombre de mi vida. Y yo le digo eso a Dios y a los 5 minutos, no pasaron 5 minutos, eso se los puedo jurar. Y mi teléfono hace plin, 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 plin. Y el tipo escribiéndome por Instagram. Y él me dice, hola Carmen Isabel. Y yo, está bien pues, está bien Señor, te voy a hacer caso. Entonces yo le digo a él, mira, dame tu número que yo necesito hablar contigo. Ok, él me da el número y yo le escribo y le digo, mira, yo tengo que hacer algo que no quiero hacerlo, porque usted sabe que yo le pongo mi musiquita, se lo dije, yo no quiero hacerlo, pero yo soy una mujer temerosa de Dios y obediente a lo que Él me dice. Y Dios me dice que te pida perdón. Y yo, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Te pido perdón por haberte juzgado, por haberte condenado, por no haber sido quizá empática contigo con todo lo que pasó con Carlito, porque él no fue un papá presente nunca. Él nunca se ocupó del niño. Él cuando Carlito se murió, después que Carlito se murió, él quería que yo le mandara los videos. Yo lo insulté y le dije, si ahora que si quieres ser papá, a mí no me fastidie. Él
Él cuando las poquitas veces que buscaba al niño, él se escondía, no le gustaba que lo vieran. Y eso que Carlito no tenía esa cara así de niñito down como todos los niños, mi hijo era bello. Y él como que se escondía. Y lo único que él hacía era que él le daba su pensión al niño como era, porque él sabía que yo soy abogado y que yo lo quería embargar. Y créanme que si él hubiese faltado una vez a la pensión de Carlito, yo lo hubiera embargado, pero feliz. Yo lo quería hacer. Él después con el tiempo, él se casó. Y la muchacha con la que se casó tenía una niña como de 6 o 7 años. Y él, cada vez que subía una foto con la niña, él ponía que mi hija tan bella. Yo decía, este desgraciado que nunca se ocupó de su hijo y que su hija, no sé qué más. Y entonces yo, para cuidar mi corazón, para no seguir agarrando cuerda con él, yo lo bloqueé de todas las redes. O sea, no lo bloqueé, lo dejé de seguir. De Instagram, de Facebook, no sé qué más. Por eso es que ese día me sorprendió tanto, porque yo estoy peleando con Dios y él me llama. Y entonces yo hago y le pido perdón. Y ustedes no van a creer lo que ese hombre me dijo. Él me dijo, pedime perdón tú a mí. Soy yo que te tiene que pedir perdón a ti. Tengo que pedirte perdón porque no tuve la madurez para acompañarte en el proceso con Carlito. Los dos éramos muy jóvenes y tampoco tuve la madurez para acompañarte en la pérdida prematura de Carlitos. Y quiero decirte algo, yo quiero que tú sepas, me dijo, que tú eres el amor de mi vida. Tú eres la única mujer a la que yo he amado de verdad y eso no me lo quita nadie. Ustedes saben que yo no le creí, pero igual quedé como Condorito. Quedé como Condorito porque Dios lo que quería que yo hiciera era para que yo sanara. Porque yo tenía más de 20 años con un rencor, con más de 30 años, porque eso es cuando son más de 20 años, cuando Carlitos murió, con un hombre que me recordaba con cariño. Con un hombre que decía que yo era el amor de su vida, que aunque no fuera verdad, él lo decía y se lo decía a la gente y a lo mejor era verdad. Y eso, ¿a quién sanó? ¿A quién benefició? A mí. ¿Qué es de su vida? Yo no lo sé, pero a mí me sanó. ¿Y qué hice yo? Fui obediente, hice lo que Dios me dijo, me quejé, chillé, pataleé, berrinché, pero lo hice. Y después al final yo veía Mateo 18, 20 al 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y eso me recuerda mucho lo que siempre dice nuestro pastor, que tenemos que convertirnos en expertos perdonadores, que tenemos que perdonar cada día. Yo no sé ustedes, pero yo cuando me levanto, yo le digo al Señor, yo me pongo a cuentas contigo. Yo sé que tengo una naturaleza pecaminosa. Yo te pido, Señor, que tú reveles esos pecados ocultos de mi corazón, esos que yo no veo, Señor, pero que tú sí. Y perdóname, Señor, perdóname. Ponme en mi corazón cuál es esa persona que tú quieres que yo perdone, a quién le he hecho daño. Y eso ha conducido mi vida. Tenemos que convertirnos en expertos perdonadores. Tenemos que perdonar si queremos sanar. Tenemos que perdonar si queremos tener una vida en libertad. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a poder tener una vida en la que el propósito de Dios, que es llevar almas a los pies de Cristo, la podamos cumplir. Porque no es verdad que nosotros vamos a llevar un alma a Cristo peleando con la cajera de la sirena. No es verdad. No es verdad, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos a cuentas con el Señor, pedirle perdón cada día, decirle, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi mente. Y eso es lo que yo pido hoy para ustedes. Yo le pido al Señor que cada persona que está aquí, Señor, tú le enseñes, Señor, y le digas cuál es ese camino, Señor. Que tú le digas cómo es esa ruta, Señor. Que tú le reveles, Señor, a cada uno de ellos cuál es esa persona, Señor, con la que ellos se tienen que poner a cuenta, Señor. Que los ayude, Señor, en esa lista, Señor. Que la puedan hacer honestamente, Señor, para que sean sanos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control de su mente, de su corazón, de sus emociones y de sus actitudes, Señor, para que ellos en este tiempo puedan iniciar este camino hacia el perdón, que ellos puedan llevar una vida, Señor, en sanidad, Señor, que puedan con su ejemplo, Señor, ayudar a cada persona, Señor, a que lleve una vida en sanidad, en perdón, en unidad, en amor y sobre todo en comunión contigo. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada persona que está aquí en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de las familias aquí representadas, Señor, y sobre todo, Señor,
Te doy gracias, Señor, por cada corazón que tú vas a sanar a través del perdón, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada corazón, Señor, que tú vas a traer, Padre, para que perdone, para que se ponga a cuentas contigo, para que se pongan a cuentas con ellos mismos, Señor, con su pasado, con sus padres, Señor, con sus hijos y con toda persona, Señor, al que sientan que tienen que pedir perdón, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, y te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, Señor, porque si tú nos has traído hasta aquí, Señor, nos vas a llevar hasta allá.